Ya, buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar continuidad hoy a lo que es uno de los libros de la codificación Kardec, que es Obras Póstumas escritas. Es uno de los últimos 5 libros que se ha escrito. Y estamos hoy dando inicio y presentación a lo que es el primer capítulo, en la primera parte de la doctrina, en el segundo capítulo. El primero era Dios, el tema de Dios. Hoy el segundo capítulo es entendiendo el alma. Como les digo, estamos en la primera parte, ¿no?, de este libro. Podemos continuar. Eh, En la charla anterior del día, tal vez del día lunes, se habló del tema de Dios, ¿no? Y de lo que inicialmente, para dar inicio a este libro, de lo que era la bibliografía de Allan Kardec, y tocar puntos importantes desde lo que es para comprender lo que es la transición de esto de Dios, el espíritu, como temas. Vamos a dar inicio como concepto inicial a lo que es Dios, ¿no? Como para ir iniciando. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, eso vamos a tomar como definición de lo que es Dios. Y los espíritus. Los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el espacio, ¿no? Entonces, vamos a decir que son las almas de los que han vivido en la tierra. Todo espíritu que nosotros podamos tener contacto o haber escuchado de él, son almas que han vivido en algún momento en una de sus encarnaciones o una de esas vidas que ellos han venido, ¿no?, a experimentar. Vulgarmente nos formamos la idea falsa de los espíritus. No son estos, como creen algunos, seres vagos o indefinidos, ni llamas de fuego, como antes se los pensaba, ¿no? Sin embargo, son seres semejantes a nosotros, o mejor dicho, son nuestra realidad después de la muerte. Después de la muerte del cuerpo físico. Los espíritus se encuentran en todas partes, los tenemos a nuestro lado influenciándonos. Son uno de los poderes de la naturaleza e instrumentos que se vale de Dios para realizar sus miras providenciales. Cada espíritu es una unidad invisible y por difícil que pueda parecer, los espíritus no tienen fin. Atraviesan la materia, lo penetran todo, el aire, la tierra, el agua y hasta el mismo fuego. Les son igualmente accesibles. Eso es lo que podemos entender de lo que es, como primero, el Dios y segundo, los espíritus, ¿no? Para ir comprendiendo lo que va a ser el alma, el estudio del alma. Continuamos. El hombre, en el hombre hay un principio inteligente que se llama alma o espíritu, independientemente de la materia, y que le da sentido moral y la facultad de pensar. Ahí podemos ver en la imagen, podemos ver la representación de lo que es la energía del espíritu, cómo tendríamos nosotros que interpretar ese espíritu, ¿no? El alma, que llega a ser ese espíritu encarnado en el cuerpo. Para entender un poco sobre este tema y darle un poquito más de profundidad a lo que es el concepto de alma, nos hemos basado en lo que es el libro de los espíritus de Allan Kardec y tomando algunas preguntas muy importantes que él ha llegado a realizar para entender eso, ¿no? En la pregunta 134 le pregunta Allan Kardec a los espíritus, ¿qué es el alma? Y
Los espíritus les responden, es un espíritu encarnado. Simplemente es eso, ¿no? A veces podemos tener la confusión de dar un concepto malo de lo que es el alma. Y ellos lo definen simplemente como un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Muchos de nosotros podemos de alguna manera pensar o intentar recordar qué y dónde estuvimos antes de nacer, pero para muchos de nosotros es muy común, muy normal no recordar nada. Entonces, simplemente nos podemos decir que hay un nada, ¿no? Para los que no realmente tenemos ese recordar antes de que nosotros hayamos venido, antes de que nosotros hayamos nacido. Pero los espíritus responden que esas almas, antes de unirse al cuerpo, ¿qué eran? Y ellos dicen espíritus. Otra pregunta que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus dice, ¿las almas y los espíritus son pues una misma cosa? Pregunta. Y los espíritus responden sí, puesto que las almas no son más que espíritus antes de unirse al cuerpo. El alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificar e ilustrarse. Esas son tres preguntas, digamos, principales que Allan Kardec da inicio cuando toca el tema del alma, ¿no? Continuamos. Otro de los puntos que nos toca este capítulo 2 del alma en el libro de obras póstumas también nos indica sobre una doctrina, ¿no? Que una doctrina materialista que muchas personas atraviesan en una vida material, terrenal. Dice, las doctrinas materialistas son incompatibles con la moral y subvierten el orden social. El hombre no tendría ningún interés en hacer el bien. Sería para él muy natural procurar la mayor suma de posibles de gozos, incluso a costa de los demás, ¿no? Entonces, cuando una persona está muy distraída de lo que es conciencia, alma y espíritu, simplemente se enfocan en lo que es material. Y para muchos solamente el interés es material. Se olvidan de hacer el bien y de tener cierto tipo de evolución moral, ¿no? Incluso, dice, a costa de los demás, ¿no? Muchos logran cosas materiales o muchos logros o tener superioridad en cuanto a sus acciones, pese lo que pese, ¿no? Ellos directamente actúan. Sería una estupidez que se privara de algo en beneficio del prójimo, para ellos, ¿no? Ellos simplemente dicen, ¿para qué yo me voy a detener en alguien, perder mi tiempo, perder mi esfuerzo, darle algo de mí? Entonces ellos lo ven como una estupidez el hecho de dar un beneficio a alguien y privarse él de eso, ¿no? En este caso estamos hablando del egoísmo. Sería el sentimiento más racional para ellos, aquel que fuese persistentemente desventurando en la tierra. No tendría nada mejor que hacer que matarse, puesto que destinado a sumergirse en la nada, eso no sería ni peor ni mejor para él, mientras que de ese modo abreviaría sus padecimientos. La doctrina materialista es pues la sanción del egoísmo, el origen de todos los vicios, la negación de la caridad, fuente de todas las virtudes y base del orden social, y la justicia del suicidio. Entonces podemos decir que a partir del egoísmo, todo lo malo, ¿no? Todo lo malo que podría atravesar una persona derivaría de esto. Y aquí también podemos plantear una pregunta que Allan Kardec hace a los espíritus y dice, ¿qué sería
de nuestro cuerpo si no tuviese alma? Y los espíritus responden, simplemente sería una masa de carne sin inteligencia, todo excepto un hombre, ¿no? Entonces, imaginemos que nuestro cuerpo no tiene alma, simplemente sería algo dice, como una masa de carne. Pero también podríamos entender que actualmente hay personas, a esas personas que no tienen esa empatía, que están llenos de egoísmos y de esa doctrina materialista, a muchos y cometen maldades, cosas que no son buenas, se les pueden llamar de alguna forma desalmados, ¿no? Que es muy común entre nosotros esa palabra, dar este término de desalmados. Continuamos. Un poco para el ítem número 6 de este capítulo, dice, el espíritu prueba la independencia del alma. Y vamos a decir que sí hay una independencia de alguna manera, pero esto se basa en lo que es la evolución del espíritu, de esa conciencia del espíritu, ¿no? De la conciencia moral. Para esto nos ayuda un poco lo que es la escala espírita, que nosotros ya la habíamos estudiado en la pregunta número 100 del libro de los espíritus, donde se nos indica esos 3 grados de evoluciones que tienen los espíritus, donde están los espíritus puros, los espíritus intermedios y los espíritus impuros, ¿no? Y para un poco también seguir entendiendo esta parte, hacemos una pregunta. Allan también hace una pregunta a los espíritus y pregunta, ¿cómo pueden los espíritus ser libres de elegir entre el bien y el mal? Y una respuesta sería, claro, el hecho de esta escala espírita, ¿no? Cuando un espíritu es más elevado, ya tiene esa facultad de poder elegir entre el bien y el mal. Bueno, en realidad todos elegimos, todas las escalas eligen entre el bien y el mal, solo que es mucho más difícil de elegir el bien para aquellos espíritus impuros. Les es más difícil tener esa conciencia o esa seguridad de que están eligiendo lo correcto, ¿no? Entonces, por eso cometen muchos errores. Y de alguna manera esa es la pregunta. ¿Cómo pueden los espíritus ser libres de elegir entre el bien y el mal? Y los espíritus responden, existe entre ellos un principio, una tendencia cualquiera que los incline más al uno que al otro, pregunta. Y los espíritus también van a responder. El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Si la elección se debiese a una causa independiente de la voluntad del espíritu, no existiera libertad. La causa no reside en él, sino fuera, en las influencias a que cede en virtud de la voluntad libre. Esto significa la poderosa figura de la caída del hombre y del pecado original. Unos cedieron a la tentación, otros resistieron a ella, ¿no? Entonces, ese va a ser el término o el principio, digamos, de ver la independencia del alma, ¿no? El libre albedrío, entre elegir el bien o el mal. Continuamos. En el ítem número 7 también se menciona, ¿no?, que el alma del hombre sobrevive al cuerpo y conserva su individualidad después de la muerte. Vamos a indicar que esto de manera parcial sucede cuando el hombre o el alma más bien se desprende, pero no de acuerdo a la evolución del alma, a la evolución moral. Puede tener una individualidad, digamos, ¿no?
A veces no están conscientes de que han desencarnado o de que sigue habiendo vida después de la muerte y ellos no saben lo que les está pasando. Otros ni siquiera se dan cuenta que han fallecido, que han desencarnado. Si el alma no sobreviviese al cuerpo, el hombre solo tendría como perspectiva la nada. La supervivencia del alma después de la muerte está probada de manera irrefutable y hasta cierto punto palpable para esas comunicaciones espíritas que se han logrado, ¿no? Donde se ha demostrado eso. En el libro de los espíritus también se hace una pregunta referente a este punto, que es la pregunta 152. ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Y el espíritu responde, no la tienen en las comunicaciones que obtienen, y les dicen sí, si no son ciegos, verían, y oyeran, si no serían sordos, porque a menudo habla una voz que les revela la existencia de un ser fuera de ustedes. Entonces podemos decir que nosotros, por más, digamos, de que las personas tengan esa ignorancia o esa falta de conocimiento, aún así sienten, por intuición sentimos que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Y eso puede ser un espíritu superior o Dios, que nosotros sabemos que hay algo más fuera de nosotros. Continuamos. El ítem 8 también nos menciona la parte donde menciona que el alma del hombre es feliz o desdichado después de la muerte. Y aquí hemos querido un poquito poner un ejemplo de lo que es una película que ha sido muy, tal vez, importante en su tiempo, y donde se revelan cómo el espíritu de dos personas diferentes empiezan su desprendimiento y su avance, ¿no? Y cuando el alma, después de desprenderse, se puede decir que es o feliz o desdichado, ¿no? De conformidad con el bien o el mal que haya hecho durante la vida, a partir de que se admita un Dios soberanamente justo, no se puede admitir que todas las almas tengan una suerte común. Entonces no a todos les va a ir bien y no va a ser lo mismo para todos, ¿no? Eso va a ser, depende de cada uno de su evolución. En la película Ghost se ve como imagen principal la foto de cuando él estaba vivo, encarnado. Luego se ve la siguiente imagen cuando él se ve en el momento que ha desencarnado, él se ve a él mismo y está todavía confundido, está temeroso, está ansioso y no está entendiendo lo que está pasando. Esta persona, como en la película vemos, no era una persona mala, era una persona que todavía le faltaba resolver algo por la muerte que ha tenido. Ve una luz hacia arriba, sabe que tiene que ir allá, pero se detiene, ¿no? Se detiene hasta resolver el conflicto que todavía le quedaba pendiente, ¿no? Era el de resolver el problema que tenía con la persona que le ha asesinado, que ha mandado a asesinarlo. Una vez que resuelven este problema, que ya tienen conciencia de que han resuelto, entonces en la película se ve como hay una luz que se abre y se lo lleva, ¿no? Y en la última foto ya se lo ve como espíritu, directamente como espíritu, pero donde ya ha terminado esa transición de confusión, de no dejar algo pendiente, y se le ve como iluminado, ya un espíritu tranquilo, y se va, continúa su camino, ¿no? Como nosotros podemos decir, a niveles superiores, para seguir su avance y su evolución. Entonces esta persona, en esta película podríamos decir que esa ha sido una forma de poder demostrar cómo ha sido su proceso de desencarnado y su avance en espíritu, pero
a través de lo que ha sido un poco la consternación, el asombro y el tener que resolver lo que estaba pasando, entender lo que le estaba pasando y luego lograr desprenderse, ¿no?, de aquí de la tierra, ya en espíritu. Continuamos, por favor. En la misma película podemos indicar el enemigo contrario, que era Carle, ¿no?, el que le ha mandado a asesinar al protagonista de la película Ghost. Este hombre también se lo puede ver acá, primero en una imagen donde él está vivo, cómo se lo ve semblante, digamos, ¿no? Y también se ve en la siguiente imagen a él, pero ya desencarnado. Él no sabe lo que está pasando, también llega un momento de asombro, desesperación, pero como él no tiene nada que resolver, nada pendiente, simplemente causa y efecto, ¿no?, como podemos decir nosotros, continuar su proceso por lo que él ha hecho, las consecuencias y asumir las consecuencias por las acciones que ha cometido. Entonces él se ve envuelto de espíritus y sombras negativas y empieza una perturbación, una desesperación, un asombro y gritos que él empieza a dar. ¿Por qué? Porque es arrastrado por energías no buenas, ¿no? Es arrastrado porque tiene que ser llevado a un lugar donde tendría que empezar tal vez a reconocer y a asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, este es otro proceso de cómo el alma, después de desprenderse, atraviesa ese proceso de desencarnar, ¿no? Y vamos a decir que su proceso de él ha sido simplemente de desdicha, ¿no? No ha sido algo bueno que le ha pasado ya a él. Continuamos. También nos vamos a apoyar en una pregunta que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus. La pregunta 159, ¿qué sanción experimenta el alma en el momento que conoce que está en el mundo de los espíritus? Es una pregunta que él hace, ¿no? Y los espíritus responden, depende, si has hecho mal por el deseo de hacerlo, te avergonzarás en aquel momento de hacerlo, de haberlo practicado. Para el justo, la situación es muy diferente, pues se encuentra como aliviado de un gran peso, porque no teme ninguna mirada acusadora. Podemos decir que ahí sí se puede hablar de individualidad y de libertad del espíritu o del alma una vez que ha desencarnado, ¿no? Y con esa respuesta nos es claro entender cómo es este proceso. Continuamos. Vamos a también un poco aclarar que el ser humano, estando encarnado, está conformado por 3 elementos. Uno, que es el cuerpo o ser material, igual al de los animales y animado por el principio vital. Ese sería la parte material, el cuerpo físico. 2, el alma, que es el espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo. Y 3, está conformado también por el periespíritu, que algunos podrían asimilarlo como lo que es el aura, ¿no? Sustancia semimaterial, sirve de envoltura al espíritu y lo une al cuerpo. El periespíritu está constituido por un fluido universal que asimila de cada planeta. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más sutil es su periespíritu, dando la impresión que de no existir en los espíritus puros. En cuanto a los más atrasados, su envoltura es más grosera. Podemos decir que el perispíritu es como
como un huevo, una envoltura envolvente que cubre lo que es, que cubre todo lo que es el cuerpo físico, y es más sutil, más liso, digamos, ¿no? Pero en cambio, una persona que tiene mucho atraso, muchas faltas, su perispíritu es más, aquí dice, tiene una envoltura más grosera, o como que más desordenada, como que más, tal vez vamos a decir, como que más averiada. No es como de un espíritu que está tranquilo y está sano. Continuamos, por favor. El ítem número 9 nos menciona Dios, el alma, la supervivencia y la individualidad del alma después de la muerte del cuerpo, las penas y las recompensas futuras constituyen los principios fundamentales de todas las religiones. El espíritu viene a agregar a las pruebas morales de esos principios, las pruebas materiales de los hechos y de la experimentación. Eso es lo que complementa lo que es la doctrina espírita, ¿no? Para continuar con para dar continuidad, digamos, a este punto, Allan Kardec también hace 3 preguntas que les vamos a incluir acá. Es la pregunta 244. Podemos continuar. La pregunta 244, ¿ven los espíritus a Dios? Y los espíritus responden, solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden. Los inferiores lo sienten y lo adivinan. La pregunta 153. El alma al abandonar el cuerpo, ¿tiene inmediatamente conciencia de sí misma? Y los espíritus responden, conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo está turbada. Pregunta 165. ¿El conocimiento del espíritu tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Y los espíritus responden, muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, pero la práctica del bien y la pureza del conocimiento de la conciencia es lo que más influye. Esta última pregunta entonces nos va a dar mucho más, una respuesta mucho más clara, ¿no? Cuanto más conocimiento tiene el espíritu, el alma encarnada, ¿no? Tiene en la vida que está atravesando, tiene mayor conocimiento, hace las prácticas del bien y tiene bastante pureza de conciencia y se guía por esos principios. Entonces sí va a tener, digamos, una influencia cuando de tener una duración más larga o más corta de esa turbación. Entonces esa turbación va a ser muy corta para esos espíritus que han trabajado en su vida, ¿no? En esa vida que les ha tocado. Si nosotros ahora tomamos conciencia, practicamos y tratamos de conducirnos por esos principios, nos va a ser más fácil atravesar la turbación, incluso cuando estemos en otros niveles superiores, más fácil de negociar también de alguna manera nuestro avance. Si queremos donde nosotros también podamos disponer de lo que podemos elegir, sí tendríamos que regresar otra vez, ¿no? Entonces esa es una ventaja, es como una persona que tiene derecho también a opinar. Y en este caso un espíritu con conciencia tiene esa fortuna, ¿no? de poder negociar lo que va a elegir. En cambio, un espíritu que no tiene conciencia, que tiene una energía muy baja, simplemente se le impone de acuerdo a las culpas que siente o a los errores que ha cometido. Si hay alguna pregunta,
habríamos concluido con estas tres últimas indicaciones este capítulo del alma, comprendiendo más lo que es el alma.